quiero primero como preámbulo decirles un poquito cómo me he sentido hoy. Es un día súper especial para mí porque hace un año como hoy mi esposo estaba muriendo después de una agonía muy larga, de casi un año. Y en el primer momento, cuando muere un ser querido que ha estado sufriendo, pues lo que hace uno es encontrar rápido el consuelo y decir, gracias Señor por habértelo llevado porque Él ya no tiene sufrimiento. Pero cuando empiezan a pasar los días, sobre todo en estos 3 meses, el año pasado en cuanto Él murió, yo tuve que volverme para vivir en Mérida. Y me ha tocado ir enero, febrero y marzo de este año. Y el tener que transformar el dormitorio de Él en una salita de estar y pasar muchas horas allá trabajando, bordando, en fin, rezando, me ha hecho extrañar mucho a ese ser querido. Pero esta mañana pasó algo muy hermoso porque por ver todas las maravillas que ha hecho el Señor con este encuentro, como siempre Él va armando todo y poniendo a las personas adecuadas en todo, y tener la experiencia que hemos tenido ayer, primero de escuchar al Padre Chávez hablar de Juan Diego y decir, envidia nuestra a un laico porque la Virgen le habló, y sentirme yo como ese laico y decir, Dios mío, si tú también me has hablado, si también me ha hablado la Virgen Santísima, y yo ¿qué soy? ¿Quién soy? En comparación con la humildad y la santidad que ha debido tener este hombre. Luego el llegar a la basílica y tener la dicha la emoción de ver tantos sacerdotes concelebrando con Monseñor. Y claro, un recordatorio hacia atrás de cuando empezamos a venir Padre Renzo y yo. No quiero alargarme con esto, pero quiero que entiendan un poco lo que ha significado para mí todo esto. Entonces, ayer fue así, un shock. Y esta mañana igual. Y como yo la misa la había ofrecido y había encomendado al alma de mi esposo, encomendarlo a Dios para que, pues si él tenía algo que pagar todavía de culpas, que lo perdone y que lo ayude y que lo lleve pronto a su lado. Pero sentí en mi corazón que todo ese dolor que él ha tenido, todo el sufrimiento ese que ha tenido durante un año, ha servido también para esto. O sea, el sufrimiento nuestro no es en vano. Los dolores, las amarguras, todo lo que he sufrido yo en ese año, también ha servido para fructificar esto y para ver ahora esto. Y me maravillaba y decía, gracias Señor por el esposo que me has dado. Gracias por los sufrimientos míos y los sufrimientos de él. No sé cuál ha sido más fuerte, porque el ver sufrir a un ser querido y sin poder hacer nada, pues aparte del dolor, crea una impotencia, y no sé cuál es más fuerte, si el dolor o la impotencia. Pero todo esto hace que yo vuelva hacia atrás, un poco atrás, a los inicios de cuando Padre Renzo y yo comenzamos a salir de Bolivia. Bueno, el inicio para nosotros fue el empezar a evangelizar en los pueblitos, porque Padre Renzo tenía a cargo unas escuelas. Yo trabajaba con él en las mañanas, en las tardes trabajaba con Monseñor y en las noches con el Señor. Entonces, salíamos, sí, iba subiendo el Padre, Monseñor y el Señor. Íbamos saliendo a los pueblitos primero, y sí, eran
Caminos terribles, porque en mi patria los caminos son terribles, no tenemos buenas carreteras, y volvíamos todos empolvados, sudorosos, bueno, pero felices los dos. Y luego pues empezó el Señor a sacarnos al exterior y empezamos a abrir camino en México. Para esto permanecíamos 8 días en Bolivia, 20 días entre Miami y México, y volvíamos otra vez 8 días a Bolivia. Para las personas que no saben, quiero decirles que el vuelo de aquí a Bolivia son 8 horas. Es igual que ir a Europa. Y hacerlo cada 20 días, cada 8 días era pues terrible, ¿no? No teníamos dinero, o sea, los pocos recursos que teníamos, lo poco del padre, que era un pequeño sueldo que le asignaba a la congregación, y yo pues parte de la pensión que tenía de mi marido, ¿no? Que ya era jubilado también. Entonces, muchas veces nos tocaba viajar, si acaso con $50 en el bolsillo, para tener lo primero, para poder llegar y pagar un taxi, por si no nos iban a recoger, tanto en México como en Estados Unidos. Y aquello era tan duro, porque como no sabíamos si nos iban a recoger y si íbamos a tener hotel o no, o un alojamiento, pues sí teníamos una tarjeta de crédito que la iba pagando yo poco a poco, pero no sabíamos si íbamos a comer y a qué hora nos iban a dar de comer, porque en Miami comíamos a 1 hora, una cosa frugal, llegábamos aquí, el almuerzo cambiaba 3 horas después y un montón de comida, en la noche no cenábamos, o sea, bueno, era terrible. Y en esa pobreza y en eso que estábamos nosotros, no nos importaba, porque lo que queríamos era esos pocos dólares que teníamos para vivir, gastarlos en el Señor, porque ese era nuestro afán y ese va a ser siempre nuestro afán. El Señor ha ido proveyéndonos de todo en este tiempo. No es que no hace falta nada, hace falta mucho. Creo que es hora de que el ANE empiece a responder y empiece a saber que cuando uno da, el Señor le devuelve muchísimo más. En todo, en esfuerzo, en tiempo, en capacidad, en no dormir, en sufrir y también en la parte económica. Pero bueno, eso no me toca hablarles a mí. Simplemente hago una rememoranza de todo. Y cuando el Padre Esaú esta mañana hizo la oración hizo su prédica y decía, ¿qué oración harían ustedes? En la lectio divina. ¿Qué oración harían ustedes? Y yo un momentito cerré los ojos y decía, Señor, ¿cuál sería mi oración? Mi oración sería decirte, hace 21 años, te invité a subir en mi barca, entraste a mi barca y eché las redes en tu nombre. Los peces son ustedes, sus comunidades y las casitas de oración de cada comunidad. Entonces, mi barca está a esta altura llena. No es que ya no entra más y que no le pido más al Señor. Sigo echando y seguiré echando redes en su nombre mientras yo viva. Espero hacerlo. Pero le pedí al Señor y decía, haz que cada uno de ellos te diga sí en la forma en que yo te he dicho. Entonces, si cada uno de ustedes, el Señor multiplica los peces y hace que cada uno de ustedes meta todos los peces que ahorita hay en mi barca, imagínense qué rápido vamos a poder llegar a toda la humanidad. Pero solamente a Él hay que decirle que sí. Eso como introducción. A través de estos años el Señor ha ido
enseñándome muchas cosas sobre cómo unirme a Él. Él y la Virgen Santísima se han ocupado de hacer un caminito conmigo. Y me asombro porque todas las charlas, como van a entender, como siempre, en cada encuentro de estos, van enlazadas la una con la otra. Porque yo pensaba, y he ido preparando todo este tiempo, esta charla, para poder compartirla con ustedes. Por favor, a los sacerdotes, no me critiquen, porque esto para ustedes es nada, pero es lo que yo he vivido, lo que yo siento y lo que yo necesito decirles y que traten de asimilar ustedes para que vivan lo que vivo yo y mucho más, porque yo no soy capaz tal vez de más. Son los pasos para buscar la santidad. Yo no voy a poder hablar así, como hablan los padres Saúl, Francisco, todos, ¿no? No, yo voy a cumplir 70 años dentro de 2 meses y yo necesito leer mis cosas, así que me tienen paciencia. ¿Cuál es el primer paso en la búsqueda de la santidad? El primer paso en la búsqueda de la santidad es querer ser santo, ¿no es cierto? Ese tiene que ser el primer paso, el desear fervientemente ser santo. Ahora, yo veo que la gente normal, bueno, no la gente normal, nosotros los anormales entonces, la gente de afuera, muy poco frecuentemente, o sea, no tiene ningún interés en buscar caminos de santidad, no le interesa. Yo creo que es un poco por la mala propaganda que se ha hecho a los santos, ¿no? Digo mala propaganda, sí, porque uno piensa y dice, ay, aburridos, flacos. ¿Ven que hay que ser gordita para estar contenta? Entonces, con unas caras tristes, mirando siempre arriba con las manos unidas. ¡Qué aburrimiento! Sé quién quiere ser santo así. Pero eso es lo que la gente generalmente cree, que para ser santo uno tiene que ser así, aburrido. Y no. Las personas más santas, los auténticos santos, siempre han sido las personas más humanas. Las personas más humanas. San Irineo ya dijo que la gloria de Dios es una persona plenamente humana que ama a Dios con locura. Y quienes aman así a Dios están llenos de alegría, con un amor persistente hacia lo que es bueno, porque lógicamente uno de los atributos de Dios es la bondad. El santo se aferra a la bondad sin importarle nada. La voluntad de un santo es tan dura como una piedra, es inflexible, es determinada, es resuelta. Yo quiero ser santo, yo tengo que llegar a ser santo. Yo quiero ser bueno, yo admiro a Dios, entre otras cosas, por su bondad yo quiero llegar a ser bueno. Pero tiene que tener esa resolución y esa firmeza. No, hoy día soy bueno, pero mañana un poco medio. Hoy me confesé, estoy llevando una vida bien, pero llega el fin de semana, esto para los caballeros, y me voy con mis amigos y me tiro la borrachera. Total, el sábado otra vez me confieso para poder comulgar el domingo. No, ese no es el deseo de un santo, de ser santo. Hay que perseverar. Así como la aguja de un compás, ven ustedes que marca siempre una misma dirección. Lo manipule uno como lo manipule, siempre va lo mismo. Así también el santo, sin importar las circunstancias, ya sea de desolación o de consolación, de prosperidad o de adversidad, en el dolor o en el placer, su voluntad siempre permanece unida a la voluntad de Dios. No es cuál creo que es la voluntad de Dios. Yo tengo una amiga que es
muy comprometida con las cosas de Dios, muy rezadora. Ella da hasta clases a la gente en las parroquias para que pueda acercarse a Dios. Pero me acuerdo que un día le decía yo, hay un retiro de no sé qué, ¿quieres ir conmigo? Vamos. Decía ella, me hubiera gustado ir, pero yo siento que en este momento no es la voluntad de Dios, porque voy a tener que arreglar papeles y cosas para pagar mis impuestos y no sé qué y no sé cuántos. Y tengo un compromiso de un matrimonio de una amiga mía, la hija de una amiga mía. ¿De cómo ella sabía que esa era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios siempre nos va a exigir, siempre nos va a pedir. Ahí es donde nosotros tenemos que rezar mucho para poder discernir las cosas. El deseo de ser santo. La gente solo consigue lo que persigue. Anoten esto, por favor. Y solo persigue lo que desea. Repito, la gente solo consigue lo que persigue. Si uno persigue y persiste, lo va a conseguir. Y consigue solo lo que desea. Entonces tenemos que desear para poder perseverar y perseguir. El deseo es lo que da la origen a la acción. Sin deseo no hay acción y sin acción no hay nada. Quiero ser santo, pero ¿y qué estás haciendo para ser santo? Móvete, ¿no? Si no llegamos a ser santos, no será por culpa de alguien más que no sea la nuestra. Solo por nuestra culpa podemos no llegar a ser santos. Porque Dios nos da todas las facilidades y tenemos todo en bandeja para poder ser santos. En el mar de la vida, el viento de las gracias de Dios sopla sobre todos. Algunos van al cielo y otros al infierno. ¿En dónde radica la diferencia? No en el viento de las gracias de Dios, porque Él concede gracias suficientes a todos para que sean santos. Es poner en juego el alma lo que decide la meta. Dios nos da gracias a todos iguales. Pero el deseo nuestro, el querer, el decidir la meta, la voluntad determina el deseo. Eso es lo que va a determinar. ¿Quiero o no quiero ser santo? Acuérdense que el Señor ha dicho que el ANE va a ser semillero de santos. Entonces nos toca a todos esforzarnos por llegar a la santidad. Si yo quiero ser santo, pero resulta que por quedar bien con el Padrecito, yo lo he visto, estoy diciendo porque lo he visto. Voy y le digo, ay, sabe Padre, hoy durante la misa que usted estaba celebrando la misa, vi la cara de Jesús en la Eucaristía. Yo no dudo que lo hayas visto. Pero eso es para ti. O sea, no sé si me dejo comprender. No te va a hacer santo el ir a decirle al Padrecito que viste o que veías algo que lo rodeaba al Padrecito. Me dejo entender, estoy poniendo el ejemplo de un sacerdote, de que gente he visto que va y empieza a decir cosas a los sacerdotes. No. Lo que va a determinar es todo tu comportamiento, tu deseo y tu relación con Dios. ¿Quieres ser santo? Depende de ti y será como tú quieras. ¿Cómo se adquiere este deseo? Aristóteles respondió, el amor. Porque el amor es la causa del deseo. Porque el deseo es tan solo el impulso hacia algo que se ama. El deseo es solo un impulso. Pero si yo digo y siento que amo a Dios con todas mis fuerzas, tengo que tener ese deseo de estar junto a Él. Tengo que hacer un paréntesis. No sé, puedo fusionar mi charla de mañana con la de hoy día, pero mañana no me hacen hablar, ¿no?
pues ha llegado el momento de que tanto me han dado con eso, estas dos señoras, Diana y Brenda. ¿Dónde estás, Brendex? Ahí. He tenido que pedirle al Señor que me ayude para poder decir todo esto. Seguramente algunos me van a perseguir nuevamente por esto, pero bueno, es momento de decirlo a nuestra gente. Para que ustedes, cuando hablen con la gente, tengan la convicción de que esto existe. Es una anécdota que voy a contar, una paréntesis de mi vida. Estaba empezando yo mi camino de conversión. Bueno, ni tan empezando, ya llevaba como 1 año y medio más o menos en este querer acercarme más a Dios. Y había unas monjitas a la vuelta de mi casa en Bolivia. Una de ellas, que era formadora de las novicias, muy amiga mía, y venía de vez en cuando a visitarme a la casa. Una tarde llega y me dice: he estado pensando, he estado leyendo algo el primer libro nuestro había salido, de tu primer libro. ¿Sabes qué? Yo preguntándole a ella, ¿cómo puedo hacer para saber más, para crecer más, ¿me puede ayudar usted? Porque no tengo idea cómo voy a estudiar la Biblia, cómo voy a hacer. Y como usted es maestra de novicias, a lo mejor me puede ayudar. Y la monjita me dice, ¿por qué no tomas clases con el padre X? Un sacerdote muy conocido en Cochabamba, en el que sus misas se llenaban así por sus prédicas. Pero yo ya había oído cómo eran sus cursos. Entonces le digo, no me da mucho miedo ese sacerdote, le digo, porque desde que ha ido a estudiar Biblia a Tierra Santa, él ha vuelto con que el maná no era el maná, que era una planta, con que el mar no se abrió para que pasen los israelitas, con que el cielo no es cielo y el infierno no existe. Y yo tengo mucho miedo de esto, o sea, no quiero que me confunda. Entonces la monjita me dice, pero Katia, es que así es. Él es el mejor profesor de Biblia que hay aquí, y así es. ¿Qué crees tú que siendo Dios tan misericordioso como es, va a crear un infierno así con fuego, como dicen muchos, para que el alma se vaya a condenar toda la vida? Siendo Él un Dios de misericordia. No, eso no hay. Y que el diablo, y que te lo figuras tú así con cuernos. Bueno, no me lo figuro con cuernos, hermanita, pero el diablo existe. No, Katia, el mal está en nosotros. Eso no existe. Sea un personaje. Pero sí, ¿y quién era Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿No era un ángel? Luzbel, ¿quién era? ¿No era un ángel? No, pero es que son figuras. Eso no existe. Ah, caramba. No existe el infierno. No existe un lugar así de condenación eterna, no. El infierno lo tenemos aquí en la tierra. Y el cielo tampoco existe. No, tampoco. O sea, así un lugar que tú digas, no existe. Nosotros ¿y qué hacemos cuando morimos nosotros? Vamos y nos unimos a más o menos les digo con mis palabras, ya no me acuerdo la palabra exacta, como un cuerpo de luz, como una bola de fuego que es Dios, y nos unimos y cada unión nuestra le da más energía a Dios. Ah, caramba, así son las cosas. Y aquello que Jesús habla y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿a qué se refiere entonces? Pero es que son las moradas de Santa Teresa, tú no entiendes, por eso es que tienes que tomar las clases de Biblia con este padrecito. O sea que no existe el cielo.
ni existe el infierno. Entonces, Jesús, cuando dijo la condenación eterna, serán al fuego eterno, ¿de qué estaba hablando? Pero de esto, del infierno que tenemos aquí, porque aquí pasamos el infierno. ¿Qué crees que son tantas enfermedades, dolores, problemas que tenemos? Ah, no, pues ahí ya estaba a altura, yo ya estaba en crisis total. Y le digo, mire, hermanita, entonces, ¿para qué usted está de monja? ¿Y para qué yo me voy a esforzar por convertirme? Mejor viviremos bien la vida y se acabó, si igual Dios nos va a perdonar. No, pero es que no es así, no, es que no te puedo explicar bien. Vamos a tener tardes de charlas, yo voy a venir más seguido, pero te ruego que pienses en serio para ir a tomar clase con este padre. Ya no discutí más, se fue la monjita, y yo me entré a mi oratorio y me puse a llorar. Decía, pero ¿qué onda es esta? Entonces, ¿para qué nos dicen que el cielo es cielo? ¿Para qué nos hablan del maná si no existe el maná? Sí, o sea, Adán y Eva no existieron, no existe el cielo, no existe el infierno. Entonces, ¿por qué nos engañan? ¿Qué he vivido engañada, Señor? ¿Qué es esto? ¿Y quién eres tú que me hablas? Pues yo ya estaba con mensaje. ¿Quién eres tú que me hablas? Y yo no había visto todavía a Jesús, yo no tuve ninguna aparición del Señor ni de la Virgen. ¿Y qué es todo esto? Entonces es cosa de mi imaginación, pero yo no sé lo que escribo. Bueno, una crisis total. Ahí sale la vocecita del Señor y dice, no te enredes con todo esto, mejor vete a acostar. Eran las 8 de la noche y yo jamás en la vida me acuesto a las 8 de la noche. Anda y descansa. Pero, bueno, obedezco porque me lo está pidiendo Jesús. Voy y me acuesto en mi cama y estoy diciendo mis últimas oraciones cuando de pronto me veo en un lugar oscuro, con muy poca luz, y veo a la Virgen. No está parada en el suelo, está mucho más alto que el suelo, como a 1 metro más o menos del suelo, que está parada a mi lado y me dice, el Señor va a permitir que veas todo lo que vas a ver ahora. Él me ha pedido que te acompañe. Y de pronto se abre como un precipicio así, delante nuestro, delante mío, y sale un olor, pero putrefacto, un olor espantoso, y veo como un mar, o sea, un lago grande, pero de un barro asqueroso, de suciedad, y de pronto, de rato en rato, se prendía fuego, y empiezo a divisar personas, como que se va aclarando aquello, y veo personas, hombres, mujeres, pero les estoy diciendo multitud de laicos, ¿no? O sea, estoy queriendo decir que también ahí hay personas consagradas. Tenían las caras como fieras, o sea, eran hombres y mujeres, pero con las caras tan deformadas, que veía uno y ese parecía un lobo, ese parecía un gorila, este parecía un perro, o sea, de fieras. Una brutalidad porque se daban de dentelladas entre ellos, con maldiciones, con gritos, eran unos gritos como de fieras. Y decía la Virgen, mira aquellos, y aún había unos grupos y decía, son los hijos, porque empezaban maldito y no sé qué, y maldito. Son los hijos que están maldiciendo a sus padres vivos. Y mira este otro lado, padres que están maldiciendo a sus hijos vivos. Todos maldicen aquí. Este es el infierno. Saldrá un libro de esto, pero todo lo que pueda describirles es poco para tener el pavor más grande de llegar ahí. La cosa más espantosa que ustedes se pueden imaginar. Habían como cuevas además, porque era todo esto como un lago, pero habían como cuevas allá. Y la gente ardía, cuando pasaban esos fuegos y se quedaban así, ardían pero no se quemaban. O sea, no llegaban a quemarse más, sino gritaban y gritaban. Y se daban entre ellos, peleaban entre ellos.
Me asusté tanto que le dije, por favor, sácame de aquí. Me asusté tanto y dije, no, madre, sácame de aquí, por favor, llévame. Le digo, para que tú sepas y después vamos a conversar. Al poco rato nos vimos en un lugar que tenía como una roca frente a mí, como una pared de roca. Yo estaba a la entrada, como a la entrada de una cueva y roca al frente. Con humo, no me molestaba el humo a mí, pero había humo ahí. Y de pronto sale una persona y la Virgen me dice, el Señor ha permitido que tú puedas dialogar con esta persona. Y sale una persona como si estuviera con una malla entera gris. Y la vuelco y le digo a la Virgen, ¿este es el purgatorio? Y me dice, sí. Nos vamos acercando un poco más y en eso escucho, ¡ay, ay! Unos quejidos de dolor tremendos. Y sale esta persona ahí y le digo, ¿están sufriendo mucho ustedes? Y me contesta y me dice, sí, sufrimos mucho, pero ya hemos visto el rostro de Dios. Y nos queda la esperanza de unirnos definitivamente a Él. Venimos aquí a terminar de purgar nuestras culpas y nuestras faltas, porque nadie puede llegar al cielo si no es santo. Le digo, ¿tú quieres volver a la vida? ¿Quisieras volver a la vida? Y me dice, sí, por un día quisiera volver. Y le digo, ¿quieres algún encargo? ¿A alguien puedo decirle algo? ¿Para qué quisieras volver? Y me dice, para asistir a una misa y rezar un santo rosario. Y aquello fue un shock para mí. ¿Qué puedo hacer por ti? Pagarte una misa, o sea, hacer celebrar una misa. Y dice, está bien, y nosotros agradecemos. Nosotros necesitamos las oraciones de ustedes, porque cuando salimos de aquí vamos definitivamente al cielo. Nosotros podemos ayudarlos más. Estamos en la iglesia purgante. Esta es la parte de la iglesia purgante. Pero las oraciones de ustedes nos hacen mucho bien. Le digo, ¿y ustedes no pueden rezar por ustedes mismos? Me dice, no. Nosotros podemos rezar por ustedes, pero no por nosotros mismos. Son ustedes quienes tienen que rezar por nosotros. Aquello fue tremendo para mí. Me di cuenta de que una misa que uno asiste en vida, o sea, 20 misas que celebren por uno, tienen mucho valor, pero no el valor de una misa a la que uno asiste como debe ser. Una sola misa. Un solo rosario que uno lo reza. Esa alma bendita quería volver a la vida, no para ver a sus parientes, ni para asistir a una misa y rezar un rosario con devoción. Y hago otro pequeño paréntesis aquí, porque son 2 días ya que me choca un poquito. Quiero explicarles. Cuando estamos contestando las oraciones de la misa, parece que estuviéramos en una competencia de quién lo dice más rápido. El Señor recibe todo. Eso no es orar con el corazón. Eso no es orar bien en la misa. ¿Por qué? Tratemos entre los hermanos del ANE de uniformizar un poco más el tiempo de oración. No es quien lo diga más rápido y no se entiende y no podemos unificarnos. Todos tenemos que aprender a vivir esa misa, pero vivirla así, sabiendo que cada palabra que nosotros contestamos, que rezamos en la misa, tiene que salir de aquí adentro. Bien. Luego viene el premio. Estoy sintetizando, tratando de sintetizar esto para no alargarme mucho. De pronto me veo un lugar lleno de luz, tan lleno de paz, tan hermoso,
Y yo sé, dentro de mí ya sé que eso es el cielo. Veo un lugar con lomas, un campo grande, donde al fondo veo edificios, pero edificios de cristal, pero que no es cristal. Como si fueran piedras preciosas. Son claros, son como cristal, pero que tienen luz propia el cristal. Todo tiene luz propia. Las flores que veo en el campo, el zacate, el pasto del campo, todo tiene luz. Escucho cascadas de agua, pero las cascadas tienen música. Son como fuentes cantarinas, pero con música propia. Y veo un montón de gente, unos en grupos, niños y grandes sentados por ahí, todos con unos rostros llenos de luz, felices, con unas túnicas, como cuando tuve la visión de la Santa Misa, con túnicas de colores muy, muy suavitos, pasteles, con un gozo en las caras, pero además, aparte de las flores, que son flores muy especiales las que veo, que tienen luz propia, veo fruta. Y a mí me ha encantado siempre el mango. Pero como Dios da y no con palo, así dice un dicho popular, yo soy diabética, entonces no puedo comer mangos. Pero veo unos mangos y el padre y yo éramos locos por los mangos. Eran unos mangos de este tamaño, pero también tenían luz, o sea, de un color especial, entre amarillo y dorado, pero... Y cuando le relaté al día siguiente al padre, le digo, padre, ya habían mangos. ¿Cómo van a haber mangos? Habían mangos. Pero ¿qué sucede? Detrás, en una esquinita, por allá, veo como una reja, pero no es reja. Es que son como otros materiales. Como si fuera una guía así de jazmines chiquititos. Y ahí detrás están mis parientes. Y me hacen así. Y yo llego a mirarlos hace un ratito, pero falta una persona entre mis parientes. Les pido que recen mucho por Carlos, mi abuelo. No estaba mi abuelo ahí. Al día siguiente, cuando empiezo a rememorar todo, recién me doy cuenta que él no estaba. Pero era como para decirme, aquí han llegado ya ellos. Cada día procuro yo ganarle la indulgencia plenaria a uno de mis parientes, amigos, bienhechores y todas las almas que puedo. Ustedes saben que tenemos muchas ventajas y muchas facilidades para ganar la indulgencia plenaria para un alma. Se puede ganar cada día una indulgencia. Entonces aplíquenla. Recemos por las almas del purgatorio, porque ellas nos ayudan mucho. Vi algunos santos. Santa Catalina de Siena, yo me imaginaba una mujer sota, una enanita chiquita y flaquita. Santa Rita de Casia tenía su marca aquí, por eso supe que era Santa Rita de Casia. San Martín, bueno, todo el mundo sabe cómo era San Martín. Pero llegué a ver así algunos santos. Y ya, me dice la Virgen, quiero que entiendas que lo que tú has visto, tanto en el infierno como en el purgatorio, como en el cielo, no es en realidad como verdaderamente es. Solamente se te ha mostrado lo que tus ojos humanos pueden llegar a ver. Nadie ha visto el cielo, nadie ha visto el purgatorio y nadie ha visto el infierno tal y como son, porque ustedes morirían de susto, de la impresión y de gozo. No podrían seguir viviendo. Se les permite ver a ti como a otras personas hasta donde los ojos humanos son capaces de soportar. Si yo he visto toda esa maravilla y esa belleza y la veo a la Virgen como la veo y veo a Jesús como lo veo, ¿cómo serán? ¿Cómo será todo aquello?
Muy bien, ya lo dije, ya están contentas. Ok. 2 años que me vienen atormentando con esto. ¡Ay, la monja! Sí. No, espérense. Al día siguiente, ve que estas saben más que yo. Al día siguiente voy a misa temprano porque iba a la casa de ellas a la misa. Voy temprano y como siempre la monjita sale después de la misa, la espero yo un ratito y la saludo. ¿Y cómo estás? ¿Has pensado en lo que te he dicho? Escúcheme, hermanita. ¿Sabe qué? Gracias a la charla con usted, el Señor me ha permitido ver el infierno, el purgatorio y el cielo. Y le voy a decir una cosa. Hay monjitas, hay sacerdotes y hay obispos allá. Así que, cuidado que yo sin pasar clases de Biblia, el día de mañana la mire de arriba y le diga, hola hermanita, ¿había o no había infierno? Cuidado, cuidado. Ay, Katia, tu imaginación, me dijo. Y ya ahí corté con ella porque se acabaron también sus postulantes, no hubieron más novicias en esa congregación. Me imagino lo que les enseñaría. Bien. Nadie ama lo que es malo. Nosotros amamos lo que es bueno. Por eso es que el demonio tiene que ser mentiroso. Si una persona peca, Satanás tratará de hacerle pensar siempre que está haciendo algo que es bueno para ella. Recuerden que es el ser más astuto. Él no puede leer nuestra mente. Eso me lo dijo el Señor. Él no puede leer su mente. Nuestra mente puede leerla la Virgen, puede leerla Jesús y nuestro ángel de la guarda. Pero no puede leer el demonio. O sea, los ángeles sí, pero el demonio no puede leer. Pero no hay psicólogos aquí. Como es el mejor psicólogo, él nos mira, nos estudia y conoce todas nuestras reacciones. Y sabe en qué momento estamos débiles para ¡pum!, caer ahí. El Papa Alejandro escribió, el vicio es un monstruo de aspecto tan terrible que para ser odiado no queda otra que mirarlo. Para odiar nosotros tenemos que ponernos frente a ese ser malvado, descubrir sus mentiras y decirle, conmigo no te metas porque soy hijo de Jesús, soy hijo de María. No te metas conmigo. En cuanto tengamos una tentación, Ave María Purísima sin pecado concebido. No tolera el demonio que nosotros digamos el Ave María Purísima. No tolera. Esa mujer, hay un sacerdote que acaba de hacer un exorcismo en Cochabamba en el mes de mayo. Quienes quieran enterarse bien, busquen el periódico La Razón de Bolivia. Y van a ver la entrevista porque ha permitido la señora y ha permitido el padre que esto sea documentado. Y el momento que mira y dice, la mujer esa es mentirosa. La mujer esa es pecadora. No es cierto que sea buena, es pecadora, es mentirosa. ¿A quién se está refiriendo? Obviamente que a la Virgen, ¿no? Pero la llama la mujer. Esa vieja rezadora, gracias, sí. Esa vieja rezadora, dice, refiriéndose a la Virgen. Y bueno, es impresionante aquello. Nadie tocaría las puertas del infierno si Satanás no disfrazara el pecado hasta hacerlo parecer como oro del cielo. Siempre nos va a contar. Entonces, ¿qué sucede? Andamos por las veredas del infierno y él siempre está diciéndonos, está bien, dale, eso, bueno, piensa. Hace un momento me estaban comentando de la devoción de la rosa mística y resulta que todo el mundo se ha enganchado con la devoción de la rosa mística. Y hace pocos días Francisco me estaba contando que el Vaticano acaba de prohibir aquello. Pues
No es cuestión de engancharse en lo que sea. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento. El demonio sabe que estamos nosotros pendientes, sobre todo le digo a la gente del ANE, yo no me meto con otra gente, pero la gente del ANE, estamos viviendo nosotros de cosas que el Señor ha permitido extraordinarias en este apostolado. Cuidado. ¿Por qué? Porque eso es música dulce para todos. Entonces empezamos a picotear mensajes de aquí, mensajes de allá, la aparición de aquí, la aparición de allá. Es peligroso. Sobre todo le pido a nuestra gente, o sea, yo no me meto con otra gente porque cada uno es pues libre de escoger lo que quiera. Pero cuidado con todas esas cosas, porque pueden llegar a confundir mucho a sus comunidades, a sus casitas de oración. La segunda causa del amor, la primera causa del amor es el querer ser santo. La segunda causa de la santidad, para amar a Dios, amarlo, tiene que ser con el conocimiento. No se puede amar aquello que no se conoce. Para cualquier propósito práctico, el conocimiento nos viene del exterior, a través de los libros, las películas o las artes. Otro camino del conocimiento está dentro de nosotros mismos, a través de la meditación, todos los pasos que han tenido hoy. Es decir, que los libros, lecturas, películas ofrecen alimento para el pensamiento. La meditación ofrece el alimento para el alma. Por favor, esos conceptos hay que tenerlos claros. Como no podemos leerlo todo porque hay millones y millones y millones de libros, pues tenemos que hacer como en un buffet, ¿verdad? Escoger lo mejor. Y obviamente que la Biblia es lo mejor de lo mejor. Pero tenemos que buscar libros que despierten en nosotros el deseo de las cosas elevadas de la vida. Libros que verdaderamente nos ayuden a crecer espiritualmente. Los escritos de los santos y doctores de la Iglesia son auxiliares maravillosos para despertar en nosotros el deseo por la santidad, lo que escribieron. Ellos escribieron bajo el impulso de la gracia y tuvieron un conocimiento experimental de lo que escribían. Claro, los santos han escrito, los doctores de la Iglesia han escrito cosas que ellos han vivido vivencialmente. Entonces eso nos va a ayudar porque no es como una novela, no es que alguien dijo por qué, sino porque tuvieron un experimento. La Iglesia dice de Santo Tomás que él siempre oró antes de leer o escribir cualquier cosa. Y cuando encontraba algún pasaje difícil en la Escritura, ayunaba y oraba. Cuentan que un día mientras oraba ante un crucifijo, con mayor fervor que de costumbre, escuchó al Señor decir: «Qué bien has escrito de mí, Tomás». Y tercero, las vidas de los santos. Hemos hablado de lo que escriben los santos y los doctores de la Iglesia. El tercer punto es las vidas de los santos. Pocas cosas pueden elevar tanto el alma como la heroica vida de los santos. Yo me acuerdo que una vez, cuando recién se fue Padre Renzo, cuando volvió a su congregación, se le había terminado el permiso, Papa Juan Pablo II acababa de morir, que era nuestro padre. Yo me sentía como caminando en una cuerda floja, ¿no? Y bueno, y encima la persecución, y realmente era un momento de crisis para mí, entonces renegaba y renegaba y renegaba. No encontraba cosas lógicas. Fui a confesarme con un sacerdote muy amigo en Mérida, que tuve que ir a buscarlo hasta la playa porque estaba viviendo allá. Y hablando con él le digo: padre, ya no puedo con esto, mi carácter, no sé qué voy a hacer, estoy en crisis.
¿por qué se dan estas cosas y estas cosas y estas cosas? Y yo, en lugar de decir amén y sanamente, reniego y mi carácter y no sé qué y no sé cuántos. Ya estaba con las chicas, estaba empezando fundación, entonces imaginarán cómo renegaban, ¿no? Mentira, amores, son una dulzura. Y me dice, bueno, pues, acuérdese de Santa Teresa de Ávila. Así es, son las fundaciones, así tiene que ser. Pero tiene que renegar, reniegue. Yo le digo, no me venga a comparar esas cosas, padrecito, porque Santa Teresa de Ávila era una santa. Y me dice, estás completamente equivocada. Ella es santa ahora. Pero, vamos, que era frita, ¿no? En vida era terrible. Ahora es santa, justamente porque ha vivido todo lo que ha vivido. Es que no me vengas con... Y no se imaginan cómo me ayudó aquello. Fue un sacudón para mí. Entonces, cuando estoy en crisis así, con alguna de mis hijas, pongo la película de Santa Teresa y digo, ahí va mi prima hermana. Me consuela. La meditación. La lectura ofrece alimento al pensamiento. Sin embargo, con solo mirar la comida no nos nutrimos, sino que hay que comer y digerir apropiadamente. Para que el pensamiento dé origen al deseo, hay que masticarlo. Los pensamientos jamás nos llevarán a la acción, a menos que recapacitemos en cuán buenos son. Jamás sabremos cuán buenos son, a menos que meditemos en ellos y los examinemos cuidadosamente. El solo hecho de pensar en la verdad nos hará capaces a la larga de ver lo buena que es la verdad. Y solo entonces la desearemos, y el desearla nos llevará a la acción. El propósito de la meditación es la comprensión, como decía esta mañana el Padre. Es como apoderarse plenamente de la verdad, descubrir que aquello que nos dicen es por nuestro bien. La meditación nos invita a hacer un alto en el camino y pensar que nuestra vida eterna está en juego. Tenemos que meditar. Hoy quiero hacer esto, sí, pero es que me pongo un ejemplo de obediencia. Sí, pero yo quiero hacer las cosas como yo quiero, como a mí me da la gana. Por este camino es mejor. Ese pasito de desobediencia puede llevarnos a estar 500 años en el purgatorio. Porque nos hemos comprometido con algo. Estamos obedeciendo a la iglesia, al lugar donde nos ha puesto el Señor, o en el matrimonio al esposo que está encima de nosotros. Siempre hay alguien encima de nosotros y siempre hay alguien que tiene que guiarnos. No podemos guiarnos nosotros solos. Entonces, hay que obedecer. Y ese paso de desobediencia, ¿qué tal si en la noche me muero? Hoy desobedecí como en la guerra y en la noche me muero. El rato de presentarme ante el Señor va a decir, oye, y tu actito de desobediencia, estás rindiendo cuentas de todo, pero ¿qué tal lo desobediente que fuiste? ¿Por qué? Porque te amabas a ti misma y quisiste hacer lo que tú querías y no obedecer. O sea, les pongo un ejemplo dentro del año, pero es en general. Y lo que nos enseña la iglesia y lo que nos enseña el Evangelio, pues tenemos que acatarlo y tenemos que amarlo. La meditación nos invita a tomarnos el tiempo y pensar para darnos cuenta de lo corta que es la vida. La meditación nos invita a tratar de comprender qué significa realmente el hecho de que ya sea el cielo o el infierno serán nuestro destino. Cada paso, cada cosa que hagamos, meditemos. Cada lectura que tengamos, siempre busquemos tiempos de meditación. La vida hoy día es un corre. Y cuando terminamos de correr, mire, la televisión, la novela, el informativo, a dormir y se acabó. No, en el año no puede haber eso.
No puede haber eso. Nosotros somos personas que tenemos que orar y tenemos que meditar. Tenemos que buscar, pues esos, aunque sea 15 minutos, para hacer una meditación. Hay tantas vidas desperdiciadas, tantos que se pierden eternamente, porque en las palabras del profeta Jeremías leemos: con la desolación el país entero ha sido desolado, porque ningún hombre pensó en su corazón. Puede llevarnos a la desolación el no tener nuestros tiempos de meditación. Veo mucha gente que sufre de depresión, es lo que está de moda. Es que sufre de depresión. Caramba, ¿por qué no se pone un poco a orar, a leer la palabra de Dios y a hacer meditación? ¿Qué es eso de la depresión? Bueno, gracias a Dios, Señor, que yo, como todos, tocaré madera, ¿sí, no? La meditación es pensar, pensar y pensar en las verdades de la fe y en las palabras y acciones de Jesús, hasta que comencemos a comprender lo que realmente significan, hasta que comencemos a ver cuán buenas son, hasta que la comprensión dé origen al deseo y el deseo nos golpea a la acción que nos puede llevar a la santidad. Nuestros primeros pasos a la santidad deben incluir 15 minutos de lectura. Lo ha dicho el Padre. Yo le decía a Francisco: Dios mío, ¿cómo hace el Señor las cosas? Porque aquí va mi charla. 15 minutos de lectura y al menos 15 minutos de meditación. No podemos leer y ya. Tenemos que leer y meditar. El ayuno. Mano a mano con la oración está el ayuno. El ayuno no ataca ni a la vida humana ni sus valores. ¿Qué va a atacar el ayuno? Las tendencias que tenemos de permanecer aferrados a la tierra y a los niveles del yo. No vamos a ayunar para... Nosotros, ahí sí están ayunando. Debemos ayunar nosotros por nosotros mismos. ¿Para qué? Para romper esas tendencias. Señor, ayúdame. Los santos han ayunado, han hecho ayuno. Porque eso es lo único que va a ayudarnos. La oración y el ayuno van a ayudarnos y la meditación van a ayudarnos a elevarnos. Pero sí hay que hacer ayuno. Y no les estoy diciendo ayuno a pan y agua, porque yo gordita no puedo hacer. Soy diabética y para mí el pan y el agua me encantan, así que eso no es ayuno para mí. Si a mí me dicen todo el día pan y agua, yo estoy contenta. Pero hay miles de cosas de las que podemos ayunar. Si a mí me encanta la coca de dieta, pero hoy día no la voy a tomar. Voy a ayunar de mi coca de dieta. Hoy, mañana, pasado. No quiero ver la televisión, no voy a ver la televisión. O sea, tantas cosas. No voy a hablar mal. Hoy día no voy a hablar mal de nadie. Pucha, para las mujeres grave, ¿no? Ese es Señor ayuno para nosotros. La idea detrás del ayuno no es ponernos en aprietos, sino abrirnos a Dios y abrirnos unos a otros. Cuando ayunamos, oramos mejor, entendemos mejor la palabra de Dios, nos volvemos mejores y adquirimos mayor fortaleza espiritual. En nuestros pasos a la santidad, la oración y el ayuno son dos cosas indispensables. Un paso final en esta etapa es el que nos debe llevar a practicar la virtud. Las tendencias a los pecados capitales las tenemos todos por igual, debido al pecado original, pero no están presentes en la misma medida. Una persona puede ser, pero una práctica que nos beneficiará aún más es la confesión. He podido observar en algunas personas que no están confesándose con la frecuencia que deberían. Lo he visto en algunas comunidades y me aterra. O sea, solamente cuando hay el retiro, solamente cuando hay el encuentro. Las mujeres somos muy hábiles cuando tenemos que buscar un peluquero, ¿verdad? O una peluquería.
un salón de belleza. Damos vueltas y encontramos. Igual tenemos que dar vueltas y buscar el momento, buscar la confesión. Aquí tienen la suerte de que en la basílica por todo el tiempo hay confesión. Y sí hay falta de sacerdotes y es un problema, pero tenemos que hacerlo. Todos nuestros pecados veniales están borrados en la misa, pero entonces tenemos que asistir a misa todos los días. Acuérdense que uno de los mensajes, el Señor dice, la Virgen nos dice, muchas manchitas hacen un gran manchón. Entonces no es que, yo no peco, no tengo ningún pecado fuerte, capital, pero sí tengo pecados veniales. Pero los pecados veniales se van acumulando y acumulando y acumulando, y son una manchita y son un obstáculo para crecer. Una regla es que aquel pecado que más a menudo tenemos que confesar, o la tentación que constantemente nos atormenta, sean probablemente nuestras debilidades básicas. Ahí es donde tenemos que entrar a trabajar. ¿Qué es de lo que más me confieso? Soy chismosa. Ahí es donde tengo que entrar. Ahí es donde tengo que educarme. Ahí es donde tengo que ayunar y pedirle a Dios y meditar todo lo contrario para sacar la virtud contraria, para poder aprender a ser generoso con el prójimo en todo lo que yo hablo y digo de él y en lo que pienso de él. Una vez descubiertas nuestras debilidades, debemos esforzarnos por cultivar las virtudes contrarias. Si nuestra debilidad es la codicia, debemos luchar por ser generosos. Si es la glotonería, el alcoholismo, las drogas, entonces el ayuno o la templanza serán absolutamente necesarios. La clave es disciplinar los sentidos, apartarnos de las ocasiones de pecado cuidando lo que vemos o leemos, en otras palabras, castigando nuestros sentidos. Todo esto he ido extrayendo de mensajes del Señor de los últimos años. Si el problema es la soberbia, practicar la humildad. Fijarse bien en quién es uno, no en relación con el prójimo, sino en relación con Dios. Esto nos bajará a la tierra. Por otro lado, si somos perezosos para practicar nuestra fe, oremos para alcanzar la devoción, el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya? Ok. Sí, terribles son estos. Y finalmente tenemos a la persona irascible, el tipo explosivo que siempre se enoja. Hay personas con las que uno no sabe cómo va a trabajar, porque siempre se molestan. Hagas lo que hagas, siempre se molestan. Y ese es un obstáculo. Y es un problema bien difícil en cualquier apostolado, en cualquier parte de la iglesia. De por sí es difícil un matrimonio con una persona irascible. Pues imagínense, estamos trabajando 2 o 10 personas por Dios, pero tengo una que todo el tiempo está enojándose y molestándose. Entonces, qué difícil. También ofrézcanlo a Dios. Una virtud que todos debemos practicar a este nivel de la vida espiritual es, a ver qué, la paciencia, queridos, la paciencia. No, padrecito Esaú, ¿ve? Roma no se construyó en un día, dice el dicho. Tener paciencia significa resistir ante las pruebas y tribulaciones. Es lo que menos tenemos. Sí tengo este dolor, tengo esta tribulación, pero ¿cuándo se va a acabar? Que se acabe de una vez, ya. Que se acabe ya. No, las cosas no son así. El Señor sabe cuándo se va a acabar. Sabe hasta dónde puedes aguantar las tribulaciones, los dolores, los sufrimientos y las enfermedades. Él lo sabe. El apóstol Santiago exhortó a los cristianos a ser pacientes, como el labrador que siembra y luego aguarda con paciencia la cosecha. Esta eventualmente llegará. Así también sucederá con nuestro crecimiento en la santidad si somos pacientes.
El signo distintivo de la santidad es la perseverancia. Sí, ya he sido paciente, pero como no soy santo ya, entonces me canso. Y he visto a mucha gente dar un vuelco y volver al mundo. Y acuérdense lo que dijo el Señor: no es digno de mí aquel que pone la mano en el arado y mira atrás. Cuidado la gente del ANE. Ya he visto algunas personas dar media vuelta y de estar tan piadositas y también de pronto empezar a girar y otra vez ser agarrados por el mundo. Perseverancia en hacer las lecturas espirituales, sí, porque no es un día, sí, y ya me olvidé y 3 meses no hago mis lecturas espirituales. En meditar, ayunar y confesarnos al menos mensualmente. Todo esto nos pondrá en el camino de la santidad. Las cumbres de la santidad, sus alturas sublimes, jamás deberán asustarnos. Tenemos pies, podemos escalar, o sea, queremos volar ya hasta las cumbres altas. No, pasito a pasito, subiendo esa montaña despacito, muy despacito. No tenemos alas para volar, Dios no nos dio esa gracia. Seguramente que a muchos santos les ha dado esa gracia de poder volar. Pero la mayoría de los mortales tenemos que hacerlo paso a pasito y ahí es donde tenemos que tener mucha paciencia. Al igual que las montañas altas y las pirámides, las alturas de la santidad no se alcanzan por medio de un vuelo intempestivo, sino trabajando duro por llegar a ellas lentamente, paso a paso. Todo eso ha sido el primer paso. O sea, ¿a qué me quiero enfocar? Deme un poquito más de tiempo, no voy a acabar en 5 minutos. ¿Para qué me hacen hablar otras cosas? ¿Para qué me han pedido que hable de cielo, purgatorio, infierno? No se la aguanta. Bueno, entonces, han visto al venir aquí estas carreteras, ¿no? Que hacen los segundos pisos ahora. Y bueno, yo les voy a hablar como que en este camino hay el piso de abajo, hay la carretera de segundo piso y hay una otra carretera de tercer piso. Hasta aquí hemos visto la de primer piso. Ahora vamos a entrar a la carretera de segundo piso. Las virtudes. Si queremos hacer progresos espirituales, debemos ser específicos en cuanto a qué virtudes deberemos perseguir. Una de las razones por las que no hacemos grandes progresos en el crecimiento espiritual es porque nos falta ser específicos. Por ejemplo, no es suficiente decir, voy a tratar de ser buena hoy día. Eso es demasiado general, no es específico. Tenemos que ser mucho más específicos, y pongo lo que debería ser. Hoy voy a decir algo amable a esa persona que me desagrada. ¿Entienden? Tengo que ser más específico. Quiero esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? No es solamente que hoy día quiero ser más buena que ayer, no. ¿Qué puedo hacer para ser más buena hoy día? Bueno, hoy voy a ir a la misa, esa persona se va a acercar a mí, me cae mal o no sé qué, le voy a hacer una sonrisa o la voy a saludar. Específico, pero así en todo. Thomas Kempis dice, si cada año desarraigáramos un defecto, pronto nos convertiría en hombres perfectos. ¿Se imaginan? Yo voy a cumplir 70 años. Si hubiera superado 70 defectos, ya estaría elevada ahorita. Cada año. Un defecto si desarraigáramos. En este punto podemos dividir las virtudes en 2 clases. Las obras de misericordia corporales y las espirituales. Esto, por ejemplo, es algo específico, accesible a todo. Con la misericordia, esta virtud debe estallar en obras. Jesús fue misericordioso, jamás se contentó con solo sentir pena por alguien, sino que siempre hizo algo para aliviar ese sufrimiento. ¿Qué pasó? Se conmovió ante el hijo único de la viuda de Naín y lo resucitó. Igual con la niña, igual con la hemorroísa. Entonces, sí,
yo quiero ser misericordioso, pero ¿qué voy a hacer? Y ahí está nuestra vocación en el ANE. Ahí es donde tenemos, sí, pero yo estoy mal, pero yo no puedo, pero yo tengo que hacer. Sí, ya fui la semana pasada al Casane, pongo ejemplos, pero ahora ya no. O sea, ya no voy ahora. Pero estamos pidiéndole misericordia a Dios y Dios dice que tenemos que ser misericordiosos. Y están nuestros ministerios para eso. Para nosotros es más fácil que para la gente de afuera, ¿verdad? Nosotros ya tenemos los ministerios, entonces démosle con fuerza. O sea, gente muy linda en el ANE, gente que reza muy bien, que está en todas las charlas, pero que le cuesta tanto emprender su camino por un ministerio y seguir y perseverar en eso. Tenemos que hacerlo. La misericordia significa entonces que debemos tener corazón para los demás. Debemos ser capaces de compadecernos. Compasivos, sí, pero no podemos quedarnos ahí. El Espíritu Santo siempre viene en respuesta a la oración. Por eso en esta etapa de nuestra vida espiritual, la obra virtuosa que más necesitamos es la oración. Si la oración vocal y mental fueron necesarias en los primeros pasos en el primer piso, debemos rezar oraciones como el rosario, pero aún más importante, debemos meditar, debemos pensar en las verdades de nuestra fe y leer el mensaje de Jesucristo, el Evangelio. Si somos perseverantes en la oración, nuestra oración de meditación de todo aquello se convierte en oración afectiva. La oración de meditación es una oración de cabeza, de la cabeza. La oración de meditación, ¿no es cierto? Porque la hacemos con la cabeza, porque meditamos. Mientras que la oración afectiva es una oración de corazón. A eso tenemos que tender. Nos convertimos en amantes más que en pensadores. Perdón, ¿sí? Ya, vuelo. El amor comienza a ascender y así encontramos gozo incluso en orar, porque es un gozo amar y estar con el amado. Y ese gozo atrae a otros, es un incentivo para que otros puedan seguir el camino de la vida. Muchas personas no son conmovidas por nosotros, por nuestras vidas, porque somos cristianos sin gozo. El que vive al Señor tiene que estar lleno de gozo. Nosotros tenemos que contagiar a la gente con el gozo que tenemos. La gente tiene que ver que nosotros vivimos en otro mundo, vivimos en otra dimensión, porque estamos viviendo a Jesús. Algunos pasan su vida entera en el primer piso de la vida espiritual, en ese lugar, trabajando tan solo para salvar su alma. A esa gente yo le llamo minimalista. ¿O quieren lo mínimo? Perdón, una emergencia. ¿Alguien de casualidad tiene una jeringa de 3 mililitros? Edna Centeno, ¿no está por aquí? Bueno, ok, perfecto. Germán está con ella y está asistiéndola. Hay personas, como decía, minimalistas, lo mínimo, a lo chiquitito, haciendo lo menos posible. Rara vez llegan a la segunda etapa, al segundo nivel. Solo en esa etapa, los segundos pasos de la santidad, se llega a descubrir el gozo que proviene del esfuerzo perseverante. En el primero, empiezas con el rosario, esta devoción. En el segundo va tu oración afectiva. Pero esa oración afectiva te eleva, te saca ya ha ido. Y en el tercer piso, como ya no hay tiempo, corro, tienes, gracias, tercer paso, los dones, el camino de las bienaventuranzas. Una de las cosas más importantes en tu vida espiritual es la disposición mental. Debemos estar dispuestos a querer llevar una vida virtuosa.
Tener intenciones de seguir a Cristo, que es la verdad que nos lleva a la auténtica vida. Tendremos que abrirnos a Dios para alcanzar el tercer piso. Presten atención en todo esto, donde moran los dones y las bienaventuranzas. Eso mora en el tercer piso. En el primero y segundo piso, nosotros somos los actores principales u operarios. Pero en el tercer piso no depende de nosotros. Al tercer piso se llega habiendo pasado los 2 primeros pisos, pero eso depende de Dios. Eso ya no está en nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que subir esos 2 primeros pisos para poder llegar a ese tercero. Una vez que hemos puesto nuestra mejor parte, que hemos llenado las tinajas hasta los bordes, pues como los sirvientes de las bodas de Caná, el Santo Espíritu, al igual que Jesús en ese pasaje, entra y transforma el agua de nuestro esfuerzo en el vino de la vida que se vive en el tercer piso. Ese es el vino. Ahí recién encontramos el vino nosotros. Él toma posesión de nuestras vidas, nos inspira, comienza a comunicarse con nosotros en lo más íntimo del alma. En esa etapa, cuando hemos pasado todo eso, recién Él empieza a comunicarse con nosotros. Es precisamente de lo que se trata el misticismo. Dios actuando en y sobre nuestra alma, y nosotros recibiendo y respondiendo. Cuando el Santo Espíritu comienza a tomar posesión, avanzamos en la vida espiritual de una manera más fácil, más rápida y más gozosa. La diferencia en esta etapa es como la que existe, entre remar en un bote y navegar en un barco. Esa es la diferencia. El primero y segundo piso uno está reme y reme y reme y reme. En el tercer piso, en el tercer nivel, navegas, porque ya estás siendo empujado por el viento de Dios. ¿Qué son estas inspiraciones del Espíritu Santo? Son acciones directas de Dios en y sobre el alma. Vuelvo a decir, Él toca las profundidades mismas de nuestro corazón. El conocimiento experimental o sensible de Dios, de las criaturas y de los misterios de Dios son las inspiraciones del Espíritu Santo. Así como un hombre ciego puede ver con el tacto, ¿verdad? Los ciegos tienen mejor desarrollado el tacto. Los enamorados saben que son amados por medio de un beso. También el Espíritu Santo puede tocar nuestros corazones y mentes besándonos a fin de que podamos ver y gustar las bondades del Señor. Algunas veces Él incendia nuestros corazones, otras veces Él nos permite sentirnos secos espiritualmente o abandonados, como Jesús en la cruz. En esto consiste realmente la contemplación, experimentar la presencia de Dios o su abandono. En la oración afectiva nosotros estamos amando a Dios y en ello encontramos gozo, pero en la oración contemplativa Dios nos está amando a nosotros y ahí se encuentra el éxtasis. Ahí, cuando puedes sentir el amor de Jesús, cuando eres capaz de dejarte llevar por Él, porque es un gozo que no tiene límites. Estos toques del Santo Espíritu nos van transformando gradual y casi imperceptiblemente. Dios no quiere que nos volvamos soberbios, así por más gradual que esto sea. Nuestras actitudes y acciones se vuelven más de Cristo. Las virtudes ahora comienzan a tomar en nosotros una perfección aún mayor que las virtudes llamadas frutos. Aquí es donde va a venir la alianza con las bienaventuranzas. Algunas veces sacudiéndonos en nuestra conciencia de pecadores y para curarnos del orgullo. Dios nos toca y comenzamos a sentir estupor y temor ante su santidad.
Podemos inclusive llegar a experimentar el temor de ser separados del Señor. Y entonces nos volvemos, ¿qué? Pobres de espíritu. Es cuando Dios empieza a poner las bienaventuranzas en ti. Las grandes alturas del tercer piso que debemos escalar y la brecha que existen entre Dios y nosotros pueden conseguir desalentarnos. La grandeza de la empresa nos vuelve cobardes y renunciamos. Se toman las resoluciones pálidas del pensamiento y empresas de gran importancia tuercen su curso y dejan de tener el nombre de acción. Entonces el Santo Espíritu nos da el don de la fortaleza y comenzamos a tener hambre y sed de santidad. Sin embargo, tan pronto comenzamos a escalar la santidad, el demonio inicia su trabajo sucio y así como quiso tentar a Jesús, astutamente puede torcer todos nuestros caminos y hasta hacernos pensar que el mal es bien. Pero el Espíritu de Dios también está presente y Él llega con el don del consejo. Así, cuando nos damos cuenta de cuán frágiles somos, de cuánto necesitamos una guía espiritual, comenzamos a ser más tolerantes con los demás, comenzamos a tener corazón para otros menos dotados y recién comenzamos a ser misericordiosos. Mientras más actúa el Espíritu Santo en nosotros, más podemos ver el lado paternal de Dios, llegando a percibir cuánto nos ama Dios y las distancias que recorrerá para traernos a Él. Por medio de estas 4 acciones, asombro, fortaleza, juicio justo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? Y perseverancia, el Espíritu Santo dulce y suavemente nos acerca cada vez más a Dios Padre. Los últimos 3 dones del Espíritu Santo, del Santo Espíritu, nos preparan a esta unión con Dios. La unión con Dios se da a través del amor. Por tanto, dándonos el conocimiento que nos lleva a amar, el Espíritu Santo saca 2 obstáculos de nosotros, uno proveniente de las criaturas y otro de los misterios que envuelven a Dios. Para apartar nuestro corazón de las criaturas de una vez y para siempre, el Espíritu nos permite verlas tal y como son. Nada de, mi mujer, la Cecilia, es una maravilla. No, Señor, la estoy viendo tal como es. Nada del Francisco, es mi lobby, mi amor, una maravilla, mi marido. No, sí es, pero tiene los pies de barro. O sea, no podemos amar a las criaturas más que a Dios. Decimos, no, eso no como, claro, todos me dan la razón. Pero a la hora de que Dios te pide un hijo, o te pide a tu madre, o tienes que perder algo, o te aleja de uno de ellos, te quieres morir, porque no puedes vivir sin él. Y no te das cuenta de que Dios lo está haciendo para ayudarte y para ayudar a esa persona. Este es el don de conocimiento. No solo nos permite ver cuán inadecuadas son las criaturas terrenas, sino que nos provoca también el dolor por aquellos tiempos en los que buscamos a las criaturas en vez de buscar al Creador. El don de entendimiento nos ayuda a penetrar los misterios de la fe más profundamente. El Espíritu Santo nos ayuda a que a través del don de entendimiento podamos ver los misterios de la fe. Finalmente está el beso de Dios. Al final del ascenso, Él nos invita, levántate, toma mi mano y ven. El don de sabiduría nos arroja en brazos de Dios. Sentimos realmente su amor. Nuestro corazón arde en nosotros en un éxtasis de amor, paz y gozo. Entonces ya cuando el agua alcanza a su límite, para. Cuando están cayendo piedritas de un cerro y ya terminaron de caer todas las piedritas, ya se queda todo quieto. Cada vez que un objeto logra su fin, se queda en descanso. Así, habiendo alcanzado a Dios mismo a través del don de la sabiduría, el alma encuentra perfecto descanso.
Nada puede contener la paz interior que abarca el alma. Se derrama sobre todos y el hombre se vuelve más como Dios, un pacificador. ¿Han visto la diferencia entre los frutos y los dones del Espíritu Santo y las bienaventuranzas? Todo va unido. Pero esta parte de los dones y que vivas las bienaventuranzas viene de parte de Dios. Tú puedes poner todo tu afán, pero es un toque de Dios y para eso tienes que pasar los otros dos niveles. Es absolutamente necesario que subamos al primer nivel y luego al segundo nivel. El tercer nivel solo depende de Dios, no depende de nosotros. Las bienaventuranzas son virtudes, pero de tal perfección que solo son alcanzables por intervención directa de Dios. Podemos intentar ser pobres de espíritu y misericordiosos, pero nuestros esfuerzos no serán sino débiles expresiones de virtudes. Requerimos de la acción directa del Espíritu Santo para transformar el agua de nuestros esfuerzos en el vino de las bienaventuranzas. Espero que todo esto les haya servido. He tratado de juntar todo.